Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta, la novena tertulia Samaria de este año 2024. La Caja de Compensación Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Gloria Echeverría, le dan la bienvenida hoy a la conferencia Santa Marta ante y durante la Guerra Civil Española. Apoyos al movimiento republicano desde el Caribe colombiano. Hoy tenemos como conferencista invitado al doctor Jan Farouk Simon. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Noche, muchas gracias. Bueno, y a continuación, nuestro moderador y compilador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Racing. Doctor, bienvenido. Gracias, Omar. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Bueno, seguimos. Hoy tenemos aparentemente poco público, pero yo siempre digo que haber mantenido durante casi 10 años esta tertulia siempre será para mí personalmente una gran satisfacción. Eso forma parte del ego de uno también, ¿no? Ya. A mí me dicen que usted en Telecaribe demoró 6 años y medio. ¿Por qué se vino? ¿Qué le hicimos los barranquilleros? Nada. Estaba muy contento. Lo que pasa es que después de 6 años y medio sentándome en la misma silla, y también hay, y en la misma mecedora, hay gente que le encanta eso, Pacho, hay gente que le encanta eso. Es lo mismo cuando me vine de La Guajira, le conocí a Francisco, a Pacho Daza. Cuando me vine me decían lo mismo Luis Orcasito y mi compadre Jairo Aguilar, el papá del actual gobernador. ¿Qué te hicimos? ¿Para qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? Uno tiene sus procesos, sino que uno decidió que su etapa, y este es uno, y para mí siempre fue Santa Marta la ciudad. Solo decidí en el año 66 cuando tenía 15 años escasamente. Cuento esto porque conozco esta ciudad, lo difícil que es la vida cultural. Sin embargo, vivo feliz porque en los últimos 5 años, 6 años, se ha disparado una actividad cultural muy importante. Alguien decía hace unos meses, hace unos 2 años, que se habían alineado los astros, llaman, que Joaquín Viloria, el gerente del banco, había llegado a Santa Marta, que yo había regresado de Telecaribe y que Jorge Elías Caro, a quien yo no conocía, bueno, lo conocía porque una vez lo entrevisté en Telecaribe, pero no era amigo de él, estaba en la universidad con el tema de la editorial, editorial, ¿no? Y eso fue como un cruce bien interesante y se pudieron hacer cosas hasta hoy. Entre todas esas conversaciones salieron esta tertulia Samaria, una idea vieja mía, que se fortaleció con ideas de Jorge y de Joaquín, y luego la otra idea fue la Feria del Libro, que ya lleva seis, ¿cómo se llama? 6 ediciones, la Feria del Libro en la universidad. Vengo de allá, estuve acompañando a una conferencista nuestra, a Juliet, sobre un texto que aquí, sobre banano, ¿cómo se llama esto? Sostenible, banano sostenible, el agronegocio del Magdalena. ¿Cierto? Y encontramos hoy al final una pregunta, una conversación de cómo los holandeses están tratando de cultivar banano artificial en unos galpones para no necesitar comprarlo. El negocio como... Yo decía, bueno, Fidel Castro dijo hace como 30 años o más que el tema de la bonanza marimbera de Colombia se acababa cuando los gringos sembraran marihuana en California. Y fue así fue. Los gringos siembran marihuana en California, se acabó el negocio para Santa Marta. En estos días vi una película en Netflix que se llama Gentleman o Caballeros. Esos castillos viejos de Europa, de Inglaterra, como negocio de siembra de marihuana, ¿cómo llaman esos productos? Eh, sí, pero ¿cómo se llama? La sembradizo hidropónico, hidropónico, produciendo marihuana, pero por tonelada. Entonces, en esta ciudad hoy hay una feria del libro bien interesante. Tenemos esta conferencia, más luego hay una actividad en el cementerio a raíz del surgimiento del programa de Historia y Patrimonio de la universidad. Hace 2 meses vino el ministro de Cultura, le dijo 3 cosas, los samarios se pusieron bravos y todos comenzaron a hablar.
Y los samarios, no, nadie hablaba de los 500 años. Un día me llamaron y dije, no, pero si aquí nosotros estamos hablando de los 500 años del año 2015. No, pero aquí en esta tertulia, y ese era el tema, ¿no? Vamos a cumplir 500. Y nuestro objetivo, 10 tomos. Entonces, quiero conectar con eso. 10 tomos y estamos en la escritura de 10 tomos. Ya llevamos 3 artículos, estamos en el tercer artículo corregido, estamos devolviendo a los autores con el ánimo de que el tomo 10 se lo podamos entregar en marzo a los asistentes, como lo hemos hecho. Este año, organizando la tertulia, lo que llamaríamos el cartel, llamaban antes las plazas de toro, el cartel de toreros, el cartel, el cordobés, Palomo Linares, decían la gente, la gente que le gustaba el toreo decía, esa corrida no me la pierdo, ¿cierto? Cuando estamos organizando esto, tiene que tener por lo menos entre 11 y 13 conferencistas. Eso me ha dado la experiencia. Porque habrá uno o dos que tienen alguna dificultad a la última hora. Y así se tuvo una dificultad uno de los conferencistas que le tocaba hoy. Y ya habíamos venido discutiendo ya hace rato, más que discutir, conversar esta conferencia. Este tema que parece extraño, pero que forma parte, como decía Iván esta mañana, en una entrevista que le hizo la emisora Voces, Loli Norman, a pesar de que está a 9.000 kilómetros, ¿verdad?, de España, ¿cómo nos tocaba? ¿Cierto? En el territorio nuestro, Samario, ¿qué estaba pasando? Y eso solamente es posible escudriñarlo en los archivos. En los archivos. Y en los archivos pueden haber dos tipos de fuentes. La fuente primaria, el legajo que está ahí, esperando que alguien vaya y le gaste horas nalgas, como decimos los historiadores, y usted sentado ahí encuentre el expediente y dice, epa, esto es importante. Y horas nalgas, ¿sí?, de estar sentado. No está sentado en un archivo ahí. Entonces, en esas horas nalgas, decimos los historiadores en los archivos, aparece no por arte de magia, sino porque en la paciencia que tiene el historiador aparece algo que es filón para hacer un documento, un trabajo, un libro, una publicación. Así le pasa a uno. Uno encuentra y dice, epa, miren, estos días me llegaron un amigo mío, que iba acá, aquí ahí está la conferencia, Sergio. Ahora me dice, Edgar, acabo de encontrar dos documentos sobre bundes. Bundes eran los bailes antes, todo se llamaba bundes. Uno en Santa Marta, 1719, y uno en Valledupar, 1784. Como yo no estudio eso, sino que se lo estudias tú, me lo mandó. Ya lo tradujo Carmen Franco. Entonces, con Illán está estudiando su doctorado, está terminando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y se encontró esa mina en Alcalá, en el archivo de Alcalá. Cuando alguno de sus hijos, algún estudiante de historia, quiere hacer un estudio sobre las personas que vinieron a Santa Marta, tiene que irse al archivo de Chimanca, que queda en Valladolid. Allá están lo que llamaríamos la hoja de vida. Es decir, allá está lo de protocolo. Es decir, que iban a nombrar a Francisco Daza gobernador. Y entonces el currículo tenía que mandárselo al rey, y el rey, con base en eso, además de mandar los 3.000 euros, bueno, los 3.000 duros para venir aquí como gobernador, todas esas hojas de vida, digamos, esos protocolos, se concentraron en un archivo
que está encima. Entonces, esas son las cosas. Entonces, y ya se encuentra un documento en Alcalá de Henares, unos documentos. Pero además tiene aquí el periódico El Estado en ese archivo. Entonces, viene usted cómo se cruza esa fuente primaria con una fuente impresa. En este caso, el periódico. Es correcto. A partir de eso, Ian nos va a compartir, fíjate, una, una exposición sobre esa actividad, lo que sucedió en Santa Marta y el apoyo a la revolución española. Entonces, como diría Diomedes, sin más preámbulo, los dejo con Ian y a disfrutar de estos temas. Uno diría, pero ¿qué tiene que ver con esto con nosotros? Bueno, Ian va a demostrar que sí tiene que ver con nosotros. Gracias, Ian. Bueno, Edgar, muy buenas noches. Omar, a Manuel, a todo el equipo de Cajamac y a todos ustedes por asistir un martes en el que tenemos mucha actividad cultural. Efectivamente, en el Cementerio San Miguel hay relatos de cuentos de terror, la Feria del Libro está empezando, en fin, hay multiplicidad de actividades y qué bueno que ustedes decidan participar en medio de toda esa oferta en esta actividad. Como lo ha dicho Edgar, el tema Santa Marta ante y durante la Guerra Civil Española, apoyos al movimiento republicano desde el periodo colombiano. Es un tema que, como nos sucede cuando estamos desarrollando el trabajo doctoral, está bastante alejado del objeto inicial de la investigación. Mi trabajo de tesis doctoral no tiene que ver en absoluto con este tema, no está ni aproximado en un 1% al tema, pero cuando estás desarrollando un ejercicio de investigación, te encuentras archivos, encuentras material y terminas desarrollando temas que incluso terminan generándote mayor expectación que el tema sobre el cual estás trabajando en tu tesis doctoral. Yo creo que ese síndrome le pasa a todos los doctorandos cuando emprenden ese camino. Y, y este trabajo también parte por una serie de inquietudes que se produjeron, y ahí sí ya podemos, Manuel, si quieres cambiar la diapositiva, por un libro que encontré hace algún tiempo en nuestra biblioteca del Banco de la República, aquí enfrente, que se llama, a ver si lo puedo ver, tapa, La Guerra Civil Española y Colombia, influencia del principal conflicto entre guerras, que fue publicado por un profesor de historia de la Universidad Sergio Arboleda hace algunos años, el profesor José Ángel Hernández, en el año 2006, y que este libro me llamaba mucho la atención por empezar con esa pregunta: ¿en qué medida un hecho que ocurre a 7.000 kilómetros de distancia, como efectivamente Edgar ha mencionado, un acontecimiento que a las primeras de cambio nosotros no tenemos nada que ver, no tiene nada que ver? Sin embargo, de alguna manera en las periferias, en otros puntos equidistantes, se van generando conexiones, fundamentalmente por el hecho de que hay presencia de ciudadanos de ese país en este territorio, o van a migrar eventualmente ciudadanos de ese país a nuestro territorio, como va a ocurrir prácticamente en América Latina, y el ejemplo más claro será en México, con el apoyo que el general Lázaro Cárdenas le va a brindar a auxiliar a todos los huérfanos de durante la Guerra Civil Española. Entonces, pero me llamaba la atención, revisando este trabajo muy interesante, darme cuenta que no ahondaba en el papel de las ciudades, o lo hacía muy escuetamente. Mencionaba en un apartado el papel de los viceconsulados, las delegaciones que a lo largo y ancho del país se iban ubicando y que representaban los intereses de la República Española, que se había establecido a partir de 1931, cuando se produce la abolición de la monarquía. Pero era muy somero.
y además era, sentía cuando lo leía que algo más faltaba por contar. Y me ocurrió que decidí entonces buscar en el Archivo General de la Administración, que se encuentra en el municipio de Alcalá de Henares, aproximadamente unos 30 minutos de Madrid, una referencia, una sola referencia que estaba en ese libro. Dije, debe haber algo más. No creo que el único documento que cite algo alrededor de Santa Marta, que ya lo voy a comentar un poco más adelante, sea el único documento sobre la presencia de un viceconsulado, de una delegación consular de la República Española en Santa Marta durante el periodo de la Guerra Civil. Y no me equivoqué, había más. Había 52 documentos guardados en una carpeta, que es esa carpeta que ustedes pueden ver allí a un costado. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. En esa carpeta hay 52 documentos que tienen una relación de cartas que fueron enviadas desde el viceconsulado en la ciudad de Santa Marta a la legación de la Embajada de España en Colombia en Bogotá, le llaman legación de Colombia. Y en esa alegación se iban generando relaciones de acontecimientos o sucesos que se iban produciendo en la ciudad y que tenían relación o impactaban a los intereses de la República Española, además de comentar una serie de situaciones variopintas que se van a presentar y que yo voy a tratar de comentar algunas de ellas en todo caso. Y además, Edgar, hace un momento, no tengo. A ver, ahora sí. Además, hay una cuestión para mí importante, y lo comentaba precisamente Edgar esta mañana en la entrevista que Loli Cormane muy gentilmente nos hace para hablar sobre el tema de esta tertulia. Yo comentaba, porque esa era su pregunta, pero ¿qué tiene que ver algo que pasa en Santa Marta? O sea, ¿qué tiene que ver Santa Marta con un conflicto que ocurre a tantos kilómetros de distancia? Y allí se me venían dos conceptos de dos sociólogos eh, em, que también tienen algún tipo de injerencia en el ámbito de la antropología, como es Anthony Giddens y como es Zygmunt Bauman. Y los dos plantean, primero Giddens en su teoría de la globalización, introduce el concepto de la deslocalización, refiriéndose, y cito, cómo las acciones en una parte del mundo pueden tener consecuencias en otras regiones, destacando la importancia de comprender cómo los eventos globales influyen en contextos globales y viceversa. Y Zygmunt Bauman, en su teoría de la modernidad líquida, que entre otras cosas manifiesta cómo la globalización va creando dinámicas complejas que afectan a las sociedades locales, destacando la importancia de entender el impacto de los fenómenos globales en la vida cotidiana de las personas. Entonces, el hecho de analizar estos acontecimientos nos ayuda también desde una mirada local, también comprender los fenómenos globales. Entender los impactos también es una forma de situarnos en el desarrollo de estos acontecimientos, cómo nuestros territorios de alguna u otra manera no eran ajenos, no podían ser ajenos. Hoy día sería pues prácticamente de perogrullo porque no somos ajenos a lo que está pasando a 10.000 kilómetros de distancia en Gaza, en Palestina, porque lo estamos retransmitiendo en directo, pero hace 100 años era un poco más complejo por la transformación de las comunicaciones. Sin embargo, no solamente es la información alrededor del tema, sino el interés y la movilización que podía despertar en los ciudadanos y ese trastoque de la vida cotidiana que terminaba de alguna manera haciendo parte de el desarrollo de esos acontecimientos. Probablemente
Ellos allá no lo saben o probablemente tampoco les interesa, pero estos acontecimientos que nosotros estamos encontrando de alguna manera son pequeños espacios que son necesarios incorporar para poder entender en un fenómeno mucho más completo, mucho más complejo, lo que ocurrió en un conflicto como ese, que es la Guerra Civil Española. Entonces, eso me motiva a poder desarrollar un ejercicio alrededor de este trabajo que hoy se concentra en Santa Marta, pero que uno también aprovecha y encuentra documentación, se amplía posteriormente, no será objeto de este tomo 10, será objeto de posteriores trabajos a las principales ciudades de la región Caribe, porque también hay mucho que contar sobre el papel de Barranquilla y el papel de Cartagena. Así que pasamos la siguiente. A ver. Bueno, vamos primero explicando un poco cómo funcionaba el ejercicio de la presencia diplomática de España en Colombia. Ahí vemos uno de esos documentos. Como le dije a Edgar aquí off the record, son documentos que hacen parte del Archivo General de la Administración y que requieren una licencia de uso para poder editarse, por ejemplo, en el libro de la tertulia Samaria, pero que para efectos de esta sesión podemos utilizar sin ningún problema. Lastimosamente no podemos reproducirlos por el tema de derechos. Pero ese es el logo. La presencia no solo se concentraba en Bogotá como el punto general del desarrollo de las relaciones diplomáticas entre la República Española y la República de Colombia. También se concentraba en diferentes ciudades: Buenaventura, Pasto, Medellín, Cúcuta, Cali, Manizales, y en Cartagena, Barranquilla y en Santa Marta. De acuerdo a el trabajo que se analiza desde 1931 hasta 1939, hace presencia en estas ciudades. Hoy día, pues prácticamente se concentra en Cartagena, en Bogotá, y creo recordar que en Medellín y en Cali también termina siendo presencia actual. En comparación a como era hace 100 años, la presencia diplomática de España en Colombia ha estado pues bastante reducida. Y la siguiente cuestión es por qué hay presencia de un viceconsulado en Santa Marta. El libro de José Ángel Hernández ahonda en una tesis que a mí me parece muy interesante, en lo muy corto que menciona Santa Marta este libro, y es que el hecho de que la presencia de importantes industrias que exportaban y que explotaban la sal marina y el banano, siendo en este caso la norteamericana United Fruit Company, hacía importante la presencia de una delegación de España en Santa Marta. Y lo hacía también porque, y esto cito lo que dice el documento, la colonia española en la ciudad era predominantemente pro-republicana e izquierdista, y parte de la modesta fuerza laboral en constante conflicto con la United Fruit Company. Eso explica en una proporción por qué hay una presencia destacada de esta delegación, que tampoco era significativa. En términos numéricos eran alrededor de, por lo menos censados, entre 10 a 12 personas, pero que generaron cuestiones muy significativas durante el momento que funcionó esta delegación. Y en el momento que está funcionando una delegación de la República Española en Santa Marta, se produce del otro lado del continente, en España, una situación que se advertía a partir de los conflictos que se estaban generando entre los diferentes partidos políticos que habían o tenían un peso en la vida nacional durante el periodo de la República. Se genera una fricción, se genera una confrontación que
inicialmente se genera en Marruecos y que posteriormente va a ir de sur a norte, generando durante 3 años, como menciona la historiadora Pilar Mera en un libro maravilloso que habla sobre cómo empezó la Guerra Civil Española. Durante 3 largos años detuvo a ese país entre tiros y rumores constantemente. Y que una de las y he utilizado esta fotografía porque es probablemente una de las más icónicas. Robert Capa, un fotoperiodista húngaro, tomó esta fotografía de un miliciano republicano en el momento que lo estaban matando mientras combatía. Es una de las fotografías que define el siglo XX y es momento representativo, y por eso quise también traerla a colación para poder hablar de qué era lo que estaba en ese momento. Es una representación. En ese contexto, el viceconsulado de Santa Marta, que ya venía funcionando desde el inicio de la República, empieza a tener una serie de cambios en 1938. El dossier del que nosotros tenemos o el que tuvimos acceso en el Archivo General de la Administración solo hace referencia al año 1938. No existen otros documentos preservados ni antes ni posterior, solamente de ese año. Las razones se desconocen del por qué solamente existen de ese año 1938, pero son bastante dicientes y nos ayudan a poder comprender cómo estaba funcionando el viceconsulado para aquel momento. En 1938, un arquitecto, Enrique Torres Guardiola, asume en reemplazo del anterior vicecónsul Jorge Camacho Moya el viceconsulado de Santa Marta en representación de la República Española. De acuerdo a una carta que escribe Francisco Noguey, un ciudadano de origen catalán que había pasado por Santa Marta a partir de una serie de correspondencias que ya vamos a mirar más adelante. Había un conflicto entre los aliados, es decir, entre los grupos pro-republicanos se generaban unos conflictos y mandan a una persona para que vea, oiga, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que nos están llegando un cruce de cartas de algo muy extraño. Y en medio de esa reseña hace Francisco Noguey, que es un arquitecto muy apreciado en Santa Marta y Barranquilla, que ha construido bastantes edificios en Santa Marta, entre ellos el del Banco de Colombia. Es arquitecto del departamento, casado con una dama samaria de muy buena familia. En el documento de aceptación de Enrique Torres de el cargo de vicecónsul está ese fragmento de la carta en el que él da un poco más de luces de quién es. Y dice, me llamo Enrique Torres Guardiola, nací en Alicante el 25 de febrero de 1892. Como tantos españoles enemigos de la monarquía, mis padres salieron de España siendo yo muy niño, no he cumplido con mis deberes militares. En eso básicamente reseñaba. Para el momento de la carta tenía 42 años de edad. Son los únicos elementos biográficos que hay de este personaje que en lo personal deseo ahondar un poco más para saber qué pasó con él, porque realmente en los archivos que están disponibles no se tiene mayor información sobre qué pasó posterior a la caída de la República y a la asunción de la dictadura franquista. En un escenario de especulaciones que no es el que al doctor Rey y a mí nos gusta, pudieron pasar muchísimas cosas. Probablemente se quedó en esta ciudad, probablemente desarrolló su vida aquí, siguió porque tenía pues su esposa, una dama samaria de muy buena familia, que he tratado de buscar
quién era su esposa, saber si existen descendientes de este arquitecto, pero algunas luces nos da sobre quién era el personaje y más adelante también encontraremos un poco de personalidad de él. Lo que sabemos por lo que escribe en su breve biografía, además, es un republicano comprometido, lo cual era muy importante para el momento de los hechos, porque el gobierno de la República lo que menos necesitaba era personas del bando nacional, como se les conocería a los franquistas, tomando el control de las representaciones consulares de España en el exterior. Sería ya la etapa que eso se hubiese producido. Entonces, él demostraba su adherencia al proceso republicano. Y también en la carta de 1938 de este ciudadano que llega por cuestión de unos días a la ciudad, dice que en 1936, en diciembre, el conflicto estalla en julio de 1936 y ya en diciembre se estaba conformando, paralelo a la representación consular, una estructura asociativa que permitiera canalizar ayudas en favor de la causa republicana. Y se crea el Comité Pro Defensa de la República Española a instancias de este señor Enrique Torres. Una de las cosas que más me llama la atención también, que este va a ser uno de los primeros comités que se van a crear a nivel nacional y de aquí se va a crear el de Cartagena, se va a crear uno en Ciénaga, se va a crear uno en Cali, se van a crear diversas asociaciones similares, pero que el punto de partida, y lo reconoce a la luz de los documentos este ciudadano, parte del caso concreto de Santa Marta. Entonces, cuando llega el señor Enrique Torres en febrero de 1938 a asumir el viceconsulado, amalgama las dos funciones. Por un lado, de representar este comité pro defensa de la República Española para canalizar recursos y apoyos para la causa de la República, y por otro lado, a cumplir las funciones consulares habituales que se le encomienda, que es básicamente la expedición de pasaportes, entre otros trámites consulares habituales por ese momento. Pero me quiero centrar en este comité de la defensa de la República Española. Como yo lo comentaba, y aquí está citado, fue el primer comité que se conformó en Colombia y escribieron a Barranquilla, a Cali y Bogotá para que siguieran su ejemplo. Dice el señor Noguey: yo recuerdo que en enero del año 1937 recibí una comunicación de ellos. Está por lo menos constado a la luz de los archivos que aquí es donde parte un ejercicio asociativo para apoyar la causa republicana. Y en el Comité Pro Defensa de la República Española, dentro de los documentos que encontramos en ese legajo, aparece una carta que se genera en 1938 y que tomo textual, es la carta que dice: en su primer año de labores, este comité, con la efectiva cooperación de Cali, Barranquilla y Ciénaga, recaudó más o menos 2.000 pesos de entonces, correspondiendo a Santa Marta 1.300 pesos. Esta suma, casi en su totalidad, ha sido invertida en café, harina y guineos. Básicamente lo que hacían era, además de la recolección de recursos, generar, por ejemplo, compras masivas de insumos no perecederos, también perecederos, para alimentar a las diferentes brigadas internacionales, como era la denominación que se le daba a todos los grupos que peleaban en contra del bando nacional en nombre de la República durante el desarrollo de la guerra. 1.300 pesos de 2.000. Estamos hablando, los que tengan un poquito más, estamos hablando más de el 50% de los recursos que a nivel nacional se recogían para apoyar esta causa provenían de la ciudad de Santa Marta. Y 1.300 y 2.000 pesos en 1938
1938, 1937-1938, estamos hablando de una cantidad considerable, muy considerable de dinero. Habría que hacer un cálculo mucho más aproximado para efectos de la publicación del tomo 10 de la tertulia, pero estamos hablando de una suma nada desdeñable y conseguida en una ciudad como Santa Marta, pequeña en comparación al resto. Y otros apoyos tangibles que se generaban a partir de este comité o a instancias de este comité. Esta hace parte de la carta del comité, dice, dentro de las acciones no solamente generaban envíos de productos o recursos como tal, sino constituían casas, hogar para poder recibir refugiados. El presupuesto para la instalación del Hogar Colombia es de 1.200 pesos que puede mandarse en mercaderías y prescindiendo de los embarques efectuados de enero a junio, cuyo valor asciende a unos 700 pesos. A partir de junio y con destino a la fundación del mencionado Hogar Colombia, se ha remitido a España, incluyendo el embarque que se efectuará a fin de este mes, a fin de mes de octubre de 1938, la suma de 1.021.55 pesos. 1.021 pesos con 55 centavos, habiendo contribuido para este fin, y aquí lo podemos ver, el Comité Pro Defensa de la República Española en Santa Marta con el 32,2% del 100% de los recursos. Los otros provendían del Ateneo de la República Española en Bogotá y el que más daría, que en este caso sería el Comité de Cali con el 39,5%. Y un pequeño comité que aparece aquí abajo que va a tener relevancia en los próximos minutos, el Comité Pro Huérfanos de la República Española en Santa Marta, un segundo comité que apoya con un 2%. ¿Cómo? Pro huérfanos, sí, obviamente errores de la, de la redacción como tal de la carta. De hecho, se ven errores de tipeo cuando se estaba escribiendo la carta. Son situaciones. Exactamente. Y un 2% contribuiría el Comité Pro Huérfanos de Santa Marta, las dos instituciones, con alrededor, si lo sumamos, un 34% en relación al resto de comités que se irían estableciendo a nivel nacional. Eso nos habla también del compromiso que se estaba generando en Santa Marta por un grupo de personas de distintas proveniencias. Para no hacer tan extensivo esta disertación, no pongo todos los perfiles, pero se constituyó un perfil de estas personas que respondían a múltiples ocupaciones, pero que por lo general eran dueños de almacenes de telas, el dueño de un café, el dueño de un almacén, comerciantes, empresarios, pero muy modestos, los que integraban este grupo de personas que tenían una afiliación por haber nacido o porque sus padres nacieron en España y eso los vinculaba a ese comité. Pasamos a la siguiente, Manuel. Otro de las comprobaciones de ese apoyo tangible se pueden observar en esta carta, en este fragmento de esta carta, en el que el Comité Pro Defensa responde a la alegación de Colombia, de España en Colombia, diciéndole que tenemos el gusto de referirnos a su atenta comunicación del 29 de diciembre próximo pasado. Experimentamos gran alegría al saber que le agradó la presentación y calidad de los bananos pasos. Sus elogios, también un error de redacción, no se enorgullecen y estimulan. Ya hemos recibido de España
de España varias comunicaciones que no están en este folio, lamentablemente, notificándonos la gran acogida que ha tenido en el vapor francés que ha de llegar el día 1 de febrero a Barranquilla. Embarcamos aproximadamente 180.000 bananos en 97 cajas y 15 arrobas de harina del mismo producto. La harina la despachamos como prueba. Si da el resultado que todos esperamos, intensificaremos esta fabricación. Porque aquí hay un aspecto muy importante. Se adquiere maquinaria para producir harina cuya materia prima es el banano para poder llevar como insumo alimenticio a las brigadas que están peleando en España desde Santa Marta. En eso consisten los apoyos que se empiezan a generar y que se van a dar prácticamente desde 1937, 1938 y una parte de 1939, porque recordemos que ya para abril de 1939, el bando nacionalista, el bando que lideraba el general Francisco Franco, toma el poder en España hasta 1975. Pero además se generaron conflictos entre líderes, porque, como hace un momento mencionaba, había un comité pro defensa que lideraba Enrique Torres, pero también se conformó un comité pro huérfanos. Pero empezaron a generarse fricciones alrededor de los apoyos. Básicamente, para no hacer tan largo en este punto, la queja de los huérfanos a los pro defensa era que los primeros no se integraban a los segundos, que los primeros no contribuían adecuadamente al trabajo del comité pro huérfanos, que los primeros se negaban a prestar instalaciones a los segundos, básicamente a no brindarles facilidades para el desarrollo del trabajo, y porque además cuando ya hay un principio de acuerdo en el que comparten un local en la ciudad de Santa Marta para discutir el trabajo de los dos comités, se produce un conflicto entre ambas instituciones y el Comité Pro Defensa acusa de irremediables comunistas a los segundos por querer imponer una serie de ideas sobre cómo debía gastarse el dinero que se entregaba para la causa republicana. Siempre hay un problema alrededor del dinero. Siempre se está produciendo un conflicto alrededor de cómo se administra el dinero, cómo se deben ejecutar las mejores acciones para apoyar de manera más efectiva a la causa de la República, y eso deriva en uno de los documentos que me encontré del Comité Pro Huérfanos en el año 1938, que hicieran la siguiente resolución. Y es que declararan al señor Enrique Torres como la persona no indicada para desempeñar el cargo de vicecónsul de España en esta ciudad, y explicarle al gobierno de España en su exposición de motivos la conducta observada por el señor Enrique Torres y pedirle de inmediato cambio, ya que su permanencia en el viceconsulado traería nuevos perjuicios a la labor que en esta ciudad se adelanta por la causa republicana. No son exentos los conflictos y generan incluso una resolución pidiéndole a la legación de Colombia en Bogotá que haga el cambio inmediato de esta persona por todas estas situaciones que he expuesto grosso modo anteriormente. En ese momento se produce una respuesta del Comité Pro Defensa de la República Española en Santa Marta, firmada por don Enrique Torres, en el que explica qué es lo que está pasando. En un tono solemne dice: yo no quisiera tener que ocuparlo en estas situaciones que se están presentando, ni distraer su atención de asuntos importantes en cuestiones nimias como esta, pero es importante para salvaguardar nuestra integridad frente a las acusaciones que nos están haciendo. Y en la exposición de una extensa comunicación, que va a estar más explayada en el tomo 10, hay que decirlo, siempre hay que dejar
un poco más para la lectura del tomo, dice, entre otras cosas, que para unificar esfuerzos alquilamos un local donde funcionaban los dos comités, lo que le explicaba hace un momento, pero no estando de acuerdo con la actuación del pro huérfanos por multitud de razones que omitimos por no ser interminable esta carta, resuelve el pro defensa seguir como antes y dejar en completa libertad de acción al pro huérfanos. A consecuencia de estos incidentes, estos señores, sin tener para nada en cuenta nuestra actuación anterior, nos declaran enemigos de ellos y de España y pretenden dictarnos normas que nosotros no aceptamos bajo ningún concepto. Agradecemos todo lo que redunde en bien del pueblo español, pero pedimos que se respeten nuestras actuaciones que a juzgar por el balance que antecede nos parecen más prácticas. Lo que decía, el Comité Pro Huérfanos consideraba que entregar especies era inadecuado para la causa republicana, que mejor entregar recursos y que desde Bogotá determinaran qué era lo más indicado para hacer. Y los pro defensa consideraban que no, que lo ideal era brindar toda clase de insumos como alimentos, para que pudiesen desarrollar su trabajo en el campo de batalla y destinar los recursos en ello. Los pro huérfanos consideraban que eso no era así porque ya en el camino se les había estropeado 3 veces la máquina productora de harina, se les había reventado y que esto ocurría en más gastos y en más gastos y en más gastos que realmente eran necesarios. Entonces, el no ponerse de acuerdo en qué destinar el dinero finalmente lleva a que cada uno coja por su lado y desarrolle sus acciones de forma independiente. Además, también se deja entrever un, eh, diversas perspectivas ideológicas. Por un lado, unos republicanos que pueden estar situados utilizando el concepto del presidente, más situados al centro, como pueden ser los pro defensa, y por otro lado, unos republicanos situados más a una izquierda, lo que hoy llamaríamos ya a la izquierda, más progresista, más alineada con posturas comunistas radicales que generaban una confrontación entre ambos comités. Pero en la pelea, bueno, la pelea no solamente era, por supuesto, entre los propios, la pelea también era con el bando contrario. Hay un episodio que voy a explicar por partes y en el que existe decidido apoyo de la Asamblea Departamental del Magdalena cuando ocurre. El 2 de mayo es un día importante dentro del calendario español, aunque minimizado de alguna manera por por el 12 de octubre y por el establecimiento de la Fiesta Nacional de España, y son las acciones de resistencia que se van a producir durante el periodo de conflicto entre España y Francia cuando se desarrolla la invasión francesa a España, que termina expulsando durante algunos años a Fernando VII del poder. Entonces, el 2 de mayo es, digamos, para utilizar un equivalente, una toma de la Bastilla, por decirlo de alguna manera, pero a la española, que se produce en las calles de Madrid y que muestra la acción heroica de los madrileños frente a el dominio de la corona francesa. Este hecho por entonces era considerado como un grito de fiesta nacional en España. Por aquel entonces, en el consulado se decidió, como lo dice la carta de Enrique Torres, esta que ustedes pueden observar, se decidió izar la bandera de la República para conmemorar la fiesta como habitualmente se hacía. Sin embargo, se produce un conflicto.
Un conflicto producido por un clérigo que respondía a las posturas del bando nacional, es decir, era franquista. El clérigo era apellido Fernández de la Guerra. El clérigo Fernández de la Guerra, no lo mencionan en la carta, dicen solo que es un clérigo rebelde español, hizo una bandera monárquica, provocando con ello un incidente que no tuvo mayores proporciones gracias a que los pocos españoles que se dieron cuenta en un principio atendieron mi consejo. Es muy curioso esto porque esta carta se escribe para acompañar unas declaraciones que el vicecónsul recorta de el periódico El Estado, que se recogen en la edición del periódico del 3 de mayo de 1938. Y en esa es muy curioso porque él trata de alguna manera de apaciguar como un conflicto menor, no pasó absolutamente nada, pero en el tono tanto del cubrimiento del periódico como de la reacción de los diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena fue incluso mucho más airado y ya lo vamos a ver en un momento. Estos son los recortes de esa publicación. Periódico El Estado, 3 de mayo de 1938. Uno de los diputados a la Asamblea Departamental del Magdalena habló que un fraile nefasto, voy a leer, un fraile nefasto expulsado como extranjero pernicioso de la República de Venezuela estaba sembrando la disociación, la rencilla y la perversidad en los hogares de Santa Marta. Luego manifestó que este eclesiástico, cuyo nombre era Fernández de la Guerra, había pisoteado nuestro decoro nacional y había tenido el cinismo de izar la bandera monárquica española en su casa de habitación. Los vocablos demoledores y lapidarios, las frases magistrales y admirables, los periodos conmovedores y atrevidos salían de los labios del formidable tribuno como una catarata de elocuente irrefrenable. Con los más patéticos caracteres, habló de la tragedia peninsular y terminó pidiendo la expulsión del padre Fernández de la Guerra por constituir un atentado contra la moral, la tranquilidad pública y la dignidad de la patria colombiana. María el doctor Aarón Martínez. Creo que su nieto estaba por aquí o está por acá. Sí. Bueno, terminó su demoledora oración y pidió la palabra Domingo Cotes para solicitar que el secretario de gobierno, quien se hallaba presente en la corporación, explicase la conducta asumida por el gobierno seccional en relación con los gravísimos anuncios formulados por el doctor Aarón Martínez. Resulta que iza la bandera monárquica, se genera la gresca, se van de palabras entre el vicecónsul y el sacerdote y posteriormente reclamando esa actitud, el vicecónsul se va hacia el ayuntamiento para poder solicitar una acción que permita poner en cintura esa provocación que había generado el sacerdote fascineroso. En uso de la palabra, el secretario de gobierno manifestó la extrañeza profundísima que le había causado la noticia de que el padre Fernández de la Guerra, abofeteando la dignidad de Colombia, se hubiera atrevido a izar la bandera monárquica un día de solemnidad histórica para la península. Manifestó que el gobierno, desde el momento en el que el señor vicecónsul de España le había comunicado tamaña actitud, se había dirigido en un oficio, lo lee el alcalde, pidiéndole que averiguara los hechos y procediera de conformidad a ordenarle al levita extranjero que bajara la insignia monárquica. Expresó que la declaración terminante de que el gobierno se solidarizara con la justamente indignada actitud de los diputados y manifestó que había muchas quejas documentadas contra el mencionario presbítero, no solo
por su escandalosa propaganda y principios y doctrinas extranjeros, sino por otras muchas actividades que lo colocaban abiertamente fuera de la ley y que autorizaban para abrir la investigación necesaria a fin de expulsarlo del país como extranjero indeseable y pernicioso. Manifestó que el gobierno tomaría medidas enérgicas y decisivas en ese sentido, ya que se había dado los primeros pasos. Y el doctor Aaron Martínez toma de nuevo la palabra y sella esta disertación que se recoge en el periódico El Estado, que insisto, es bastante más vehemente que lo que trata de ser el vicecónsul Enrique Torres en su carta, que le quita color al asunto, le baja un poco el tono, pero el periódico sí recoge el clima airado que pudo generarse en medio de la discusión en la Asamblea Departamental del Magdalena. Al final termina el doctor Aaron Martínez diciendo con un estilo panfletario su inconformidad con la tortuosa conducta del padre Fernández de la Guerra y pidió que fuera echado a puntapiés del territorio colombiano. Pidió que lo echaran a patadas del país. Eso era básicamente la discusión que recogía la prensa sobre la declaración que los políticos locales tenían sobre el acontecimiento. Por un lado, el vicecónsul le bajaba el color y por otro lado, el doctor Aaron Martínez pedía que lo echaran a puntapiés del territorio nacional y que esa conducta considerada como indignante fuese llevada hasta las últimas consecuencias por parte de la administración. Eso se recoge en ese archivo y esto es un fragmento del periódico El Estado del 3 de mayo de 1938 que se encuentra en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Algo que se generó en nuestro territorio, todos esos documentos se generaron en este territorio, pero una publicación de prensa generada aquí que se encuentra resguardada a más de 8.000 kilómetros de distancia, que probablemente no conocíamos en detalle porque infortunadamente muchos de estos archivos hemerográficos no están a disposición, pero que gracias a la labor de lo que llamarían en periodismo generar un dossier de prensa para enviar un brief a la legación de Bogotá, que esto se hacía mucho. Los vicecónsules, tanto en Cartagena como en Barranquilla, van a enviar dentro de su correspondencia sendos recortes de cómo la prensa cubría el desarrollo de la guerra o cuáles eran las posturas que se manifestaban en las distintas ciudades. En el caso de Santa Marta está este fragmento, un par de fragmentos del periódico El Estado en abierto apoyo, como se puede deducir de la lectura del artículo periodístico, cosa que no ocurría, por ejemplo, de una forma muy acentuada en Barranquilla o en Cartagena, donde los ataques hacia la República eran más virulentos y se recogen en recortes que realmente en su lectura bastante, son bastante fuertes los calificativos que se llegan a emplear. De miserable en adelante, hacia la República, se utilizaban unos términos que eran bastante particulares y que en Santa Marta no se empleaban. Bien, dicho esto, a manera de conclusión y sabiendo que el tiempo es limitado y que pues hay que dar espacio a la ronda de preguntas o de comentarios, pues surgen tres conclusiones de este trabajo que, insisto, es un ejercicio eh, de análisis de esta fuente documental que tiene otros puntos con los cuales continuar, pero que se desarrolla a partir de
Primero, entender que nosotros no somos ajenos al desarrollo de los conflictos globales. Y de hecho, tú lo recordarás, Edgar, la anterior ponencia y los que estuvieron en ella también trató un poco de ese perfil. Cómo nosotros participamos de alguna u otra manera en el desarrollo de un conflicto global desde nuestras particularidades locales o cómo nos impactan esos conflictos globales en nuestros desarrollos económicos, políticos y sociales, porque siempre se producen impactos significativos y los podemos ver a partir de estos trabajos. El primero es que la delegación diplomática de Santa Marta tuvo un papel relevante en la conformación de estos comités de defensa. Ya lo hemos observado, no solamente en retórica, sino en hechos concretos, en, si me permite la expresión, en bajarse del bus y hacerlo de una forma muy consistente, incluso frente a otras ciudades que podían tener un mayor poder económico que Santa Marta. Y que los cuerpos diplomáticos en un determinado momento, como el caso de Santa Marta, volcaron su esfuerzo a desarrollar una labor que iba en el desarrollo de la actividad consular cotidiana, pero también en su apoyo decidido y nunca ocultado a la causa republicana. Su razón de ser era la defensa de la República Española, no solamente de la institucionalidad, sino también desde el desarrollo de estos espacios asociativos como el Comité Pro Defensa. Y que la exploración de los documentos que están resguardados en un archivo maravilloso como es el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares va a poder permitir mencionar aún más en qué medida ese respaldo era, como dice Francisco Noguey en una carta, en la carta que comentaba al inicio, en la que explica la situación de la ciudad y de los comités, cómo se producía una labor enorme para España desde una ciudad como Santa Marta. Muchas gracias. Hola. No, muchas gracias a ti, Jan. La verdad es que quedé, bueno, entusiasmado con este tema. Fíjese que uno no, yo que leí el Estado, cuando lo teníamos aquí en el San Juan de Pomuceno, estaba en buenas condiciones, ya está a la mitad. Ya el Comején hizo su trabajo y aquí la gobernación lo abandonó totalmente. El periódico El Estado es, tal vez, a mi juicio, el mejor periódico que ha tenido Santa Marta, porque era un periódico liberal de los, Vespertino. ¿ah? Y era un vespertino Y era también. vespertino, salía en la tarde. Se recogía lo que venía en la mañana por el teletipo y lo publicaba en la tarde. Y duró de 1921, Hasta 1960. cuando nació, un año antes había nacido ya el informador, le dio paso al informador. El Estado, estas publicaciones que ahorita coloca allí ya, está en malas condiciones aquí, está en buenas condiciones en la Biblioteca Nacional de Colombia. De allá traje mucha información para mi libro que sale ahora en enero, Historia del Carnaval de Santa Marta, Fugaz esplendor de una fiesta aristocrática y popular. Y digo lo del periódico porque realmente recogía, como bien lo dice Jan, y transcribía lo que sucedía. En el año 38, ahorita estaba tratando de recordar quién sería el gobernador, pero sí recuerdo que tal vez que la reina fue, la reina del carnaval que fue Alicia Infante. No, de Infante, doña Alicia de Infante. Eh, y la clave que es eso que yo decía al comienzo, cómo cruzar, que es lo que has hecho, que es un ejercicio bien interesante, cruzar la fuente primaria, lo que está en el archivo, en máquina de escribir manual, ¿cierto? ¿Se acuerda que cuando uno se equivocaba, si no tenía borrador, lo mejor era poner varias X, ¿no? Ahí estaban las X.
Seguramente una Remington Rand o de una Olivetti. Lo otro que me parece clave es las conexiones en el mundo de antes y en el mundo de hoy. Hay un libro maravilloso que se llama el Atlántico, no, el Mediterráneo en en el tiempo de Felipe II, creo, algo así. O sea, cómo una conexión en el mundo, aunque uno no lo ve, no lo crea. Hace 50 y pico de años, tal vez en el año 67, cuando la guerra de Israel contra los 7 días. Hoy cuando uno ve las imágenes, antes las leía uno 2 o 3 días después que llegaban las imágenes en el periódico en Magallanes, el colombiano. Hoy las ve uno en directo al poco rato. Sí, señor. ¿Cierto? Y está conectado con uno. Entonces uno ve las protestas de pro-palestinos en tiempo real en Londres, en París, en Roma, en el mundo. El único que no se entera aparentemente es Netanyahu. No sé cómo se pronuncia el nombre del señor. Benjamin Netanyahu. Es. Me llama la atención entonces ese cruce de información. Esa es la historia. Uno no puede seguir, por eso hemos discutido mucho el tema de la historia dominguera. Pero la historia dominguera nos ha hecho mucho daño. Hoy me preguntaban unas estudiantes de la universidad que me encontraron allá en la feria del libro, que qué pensaba yo de lo que dice este señor Vive, el que canta. Y no, es que los, los bonderos lo esperaron con un guiso de iguana con coco y malanga. Es decir, echar ese cuento rosa, no, hay que ir a la fuente para entender este tema. Yo he quedado entusiasmado, te lo digo, Jan, porque es un tema que uno no lo mira, no lo piensa así como rápidamente, ¿no? Ahora, miren la discusión. ¿Cómo mandar? ¿Mandamos primero o mandamos mejor la comida, los alimentos, ¿Comida o plata? comida o plata? Para que ellos compren lo que necesitan, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que todas esas discusiones son interesantes. Ahora, hay una cosa, lástima que se fue Enrique Arón. Hacía unos minutos, Enrique Arón me estaba hablando del señor Arón Martínez, filósofo, su abuelo, vivía en Gaira. Pero es decir, él se fue, bien, lástima que se fue para que nos viera. El papá, él me dijo, era un filósofo berraco, mírenlo ahí. Levántenlo a puntapié y échenlo del país. Una posición política importante. Vehemente. Bien. Una cosa que quiero decirles, ojalá ya que estás en ese siglo XX tan bonito, hay otra cosa que nos gustaría estudiar. ¿Cómo Santa Marta apoyó, cierto, la resistencia a Hitler en, en Francia, su invasión a Francia? Desde Santa Marta existía la Coordinación para el Caribe. En el año 44, 45, Sí. aquí funcionaba. La señora, la esposa del abogado muy reconocido, Antonio Rollero. La esposa del señor Rollero era, creo que de origen francés. Y aquí vino el gran antropólogo Paul Rivet. Recuérdese aquel libro que nos ponían a leer en bachillerato, El origen del hombre americano. El fundador del Museo del Hombre en París. Aquí vino a Santa Marta, porque él era profesor de la Escuela Normal Superior, y aquí lo recibió el profesor Guerra. Y el profesor Guerra, en una entrevista que yo le hice, me dijo, él no vino aquí a dictar ninguna conferencia sobre los hombres ni sobre los indígenas. Él vino aquí a encontrarse con la señora Julanita de tal, coordinadora de el ejército, de la coordinación de franceses oponiéndose a la invasión de Hitler a París. Sí. Fíjese cómo entonces estábamos conectados al Caribe
y todas estas conexiones que hay que seguirlas estudiando. De hecho, el tomo 8 estudia, el artículo hace una primera aproximación a ese tema y es entender, y los que estuvieron el año pasado lo recordarán, un ejercicio de entendimiento de cómo Santa Marta se vio afectada o se vio involucrada al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, a la luz de las declaraciones que podíamos observar en el periódico El Estado, que es el insumo Principal. fundamental para desarrollar. Tenemos banano, tenemos sal. Y fíjense, ese es el comienzo. ¿Cómo afecta? Hay un libro maravilloso que se llama El Río. Creo que se llama El Río, de Peter Wade, algo así. No me acuerdo cuál. ¿Y por qué? Juan David, el tema del caucho en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene que ver el caucho? Pues que tiene que ver mucho. La vorágine. Y él está buscando caucho. ¿Y por qué están buscando caucho? Porque necesitan hacer las llantas, necesitan hacer las llantas de los carros, ¿cómo llaman eso? De los carros militares de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de las tanquetas. Y a él le tocó quedarse en Colombia, está en la Sierra Nevada de Santa Marta, e irse para la Amazonía, para ver cómo anda el tema del caucho. Todo está conectado. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Yo estoy emocionadísimo, me quedé así como... Gracias, doctor. Allá, allá, aquí está. Ian, tú que has sido el investigador de esta importante aporte sobre la preponderancia que tuvo Santa Marta, mira que ahora también habla Edgar de la preponderancia también con los nazis. Entonces la pregunta que cabe allí es, como para una investigación, ustedes que son bastante curiosos y cucuriacos con esta ratón de biblioteca, como llamo yo, es por qué Santa Marta le importó tanto y por qué tuvo ese juego tan importante a 9.000 kilómetros. ¿Qué carajo? Perdón la franqueza. Claro, ¿Por qué? Es una investigación que hay que tomar. por supuesto. Sí, hay que continuarla. Si quieres, vamos respondiendo uno por uno o pregunta por pregunta. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Buenas noches, Alexander. Me llama la atención lo que usted plantea acerca de los cuando están redactando que cometen errores y en esa época no se podían borrar. No, no, era máquina de escribir. Claro, hay uno muy a nivel nacional, hay uno pues muy, no sé si lo reconocen. Cuando la secretaria del presidente Rojas Pinilla, que fue el que mandó a construir el aeropuerto internacional El Dorado, escribió El Dorado pegado y oficialmente el nombre es así, pegado, por error de máquina, escribir. Pero hace unos pocos años, a través de una ley, al aeropuerto El Dorado le cambiaron el nombre con El Dorado y le pusieron el nombre de un político. Luis Carlos Galán Sarmiento. Ahí separaron la letra, pero oficialmente es pegado. Por un lado. Otra observación que tengo y quisiera saber si es cierto o no. Dicen que hay pruebas, pero no concluyentes, de que Hitler estuvo en Colombia, en Cundinamarca, en Cajicá. Es que mi padre es de Cajicá y él comentaba algo. Mi padre fue militar. Gracias. Ok. Bueno, lo primero es que esto es una teoría particular. El que se mantuvieran los errores en el tipeo o en la redacción de una carta máquina no solo respondía al hecho de que tenías que empezar de cero cuando cometías un hierro y ya tenías avanzado el documento también. Y esto puede ser una suposición, el costo de los insumos. ¿Cuánto costaba una hoja membreteada? Porque además, estas
estas comunicaciones se hacían en hoja membreteada, que por supuesto se mandaban a hacer en imprenta, cuánto podían costar. Entonces, preferible poner una X o dejar el error, o simplemente por desconocimiento de la persona pasaba el error pues sobre el tema. Y además porque escribir en máquina de escribir, valga la redundancia, era pues era costoso, tampoco era un privilegio, porque se empleaba habitualmente pues la escritura a mano. Es como hoy emplear un computador para el desarrollo, sin la posibilidad, aunque las máquinas de escribir en los años 80 van a permitir la corrección de ese tipo de situaciones cuando se presente. Eso es una teoría, no está comprobada, no estoy diciendo que eh, esté documentado. Esto lo supongo al ver los constantes errores en las cartas. Pero eso me lleva a la siguiente cuestión. Yo en lo particular parto también del mismo criterio de Edgar Rey, y de hecho es el aspecto que nos une a Edgar Rey y a un grupo de historiadores y de historiadoras de la ciudad de Santa Marta, y es el hecho de no hacer aseveraciones sobre cualquier cuestión en un escenario público o en un documento, como se acostumbraba hasta hace algunos años, sin tener los elementos de valor en los archivos documentales o las comprobaciones necesarias para poder hacer tal afirmación. Si Edgar ha llegado a multiplicidad de conclusiones a lo largo de su trabajo académico, ha sido fundamentalmente por el riguroso trabajo de investigación. Creo, lo que pasa es que decía mi difunta abuela, hablar bien de uno es inmodestia y no queda bien, pero creo que el hacer estas aseveraciones parte de un riguroso trabajo de investigación que está comprobado a la luz de una serie de documentos. No es el caso de esa teoría, y de hecho es muy curioso porque lo discutíamos esta mañana con los estudiantes en la Sergio, de por qué de la misma manera, el ser humano de alguna manera tiende implícitamente, cuando no tiene la capacidad de comprobar in situ que, por ejemplo, Hitler murió, como Juan Gabriel murió, se inventa toda clase de teorías alrededor de si sigue vivo, si murió en otro lugar. Como no se vio el cadáver, como no se permitió en su momento, en el 2018, si no estoy mal, cuando murió este personaje muy reconocido de la cultura mexicana, mucha gente especuló y dijo, él no está muerto, él está vivo. Y es caldo de cultivo para la eterna especulación de si está vivo, está muerto, si el señor estuvo en Tunja, si pasó sus últimos años utilizando ruana en Sogamoso y sembrando papa capira, ¿verdad? Son multiplicidad de historias que se tejen alrededor del personaje y que además pueden estar alimentadas por otros acontecimientos. Por ejemplo, todo el grupo de oficiales de rango medio que terminaron en América Latina, entre otras, en Argentina, en Argentina, en Chile, en el Cono Sur, básicamente, entre otras cosas, aunque a mucha gente no le guste, auspiciado por la Cruz Roja y auspiciado por algunos clérigos de la Iglesia Católica de entonces, terminaron en América del Sur viviendo con otras identidades, e incluso algunos de ellos fueron capturados o fueron secuestrados por Israel y llevados para juicios, u otros fueron capturados muchos años después en virtud de los acuerdos internacionales. Por esos acontecimientos, probablemente tenemos el halo de creer que probablemente, si a estos señores de rango medio o de medio pelo, para utilizar una expresión popular, lo hicieron, oye, porque el máximo líder del cual no se comprobó o no se encontró su cadáver pudo haber hecho exactamente lo mismo? Entonces, es un caldo de cultivo. Eso por un lado. Y por lo otro, es una tarea,
apelando al título de una película española, es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente poder desarrollar ese trabajo que se comenta. En honor a la verdad, las exploraciones no se ha profundizado alrededor de ellos precisamente por la ausencia de fuentes documentales o por la no búsqueda de fuentes documentales de una forma más precisa para poder llegar, por ejemplo, a esos papeles más en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Yo en el trabajo anterior del tomo 8 solo me quedé en cómo era percibido para los samarios, para el empresariado de la ciudad, para diversos actores de poder de la ciudad, cómo era percibido el inicio de la guerra y qué implicaciones podía tener. Profundizar en ello es una asignatura pendiente, pero siempre nos queda vida y nos van a quedar proyectos y nos van a quedar iniciativas como las que el doctor Edgar Rey ha venido impulsando. Y solo quiero terminar con esto porque lo dije esta mañana y lo quiero decir públicamente acá. Cuando llevé el tomo 8 en regalo a un grupo de académicos en España para compartir la experiencia que se hace, fue muy valioso el agrado que ellos mostraron alrededor, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, que mostraron alrededor del trabajo que Edgar Rey y que la Caja de Compensación Familiar del Magdalena han venido impulsando, porque ellos dicen, qué bueno que exista una institución, el equivalente para ellos sería una mutua. Qué bueno que las mutuas, como es pues, lo que sería para nosotros, se involucren en la difusión de este tipo de trabajos para poder generar una mayor comprensión de la historia local, pero no a la luz de, como lo ha dicho Edgar, desde una tribuna dominguera, sino desde la comprobación rigurosa de fuentes que nos permiten decir esto se ha producido de esta manera porque tenemos documentos y respaldos para mostrarlo y un reconocimiento ya para finalizar que quiero de nuevo dejar por sentado al trabajo que ha hecho durante todos estos años Edgar de la mano con el equipo de Cajamac en este y que lo reconocen en otros lugares. Bueno, gracias, Ian. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. De verdad que lo que tú decías, Pacho, que ahora Ian, la ciudad no ha tenido no ha habido historiadores que se hayan dedicado a escudriñar bastante estas actividades históricas de la ciudad. La idea de esta tertulia, yo cuando fui secretario de Educación y Cultura, se llamaba así, del distrito en la época de Hugo Génico, en el año 92, la primera alcaldía de Hugo Génico, hicimos tertulia Samaria con otro formato. Eran invitados a hablar de un tema, la salsa, la cumbia, el vallenato, qué sé yo. Pero esto surgió de un texto que leí de María del Carmen Borrego Pla, profesora de la Universidad de Sevilla, ya pensionada, vive, vive en Jerez de la Frontera, heredó una bodega de vinos, madre maestre se llama algo así, tierra maestra. Y ella dice una cosa que Jorge Elías creo que lo puso en alguno de los textos. Yo fotocopié el artículo de la escuela y lo traje. Le miren, muchachos, tienen esto aquí. Ella dice que Santa Marta estuvo o ha estado olvidada para los historiadores como estuvo olvidada para las autoridades monárquicas españolas. Y que era injusto que una ciudad con tanta historia no se estuviera estudiando. ¿Cierto? Y ella escribió ese artículo para el año de 1995, tal vez. Y yo lo leí en el año 2011, 12, cuando estuve estudiando en Sevilla, España. Esto se los cuento porque es a partir de allí que digo, oye, entonces,
tenemos que estudiarla y es como, digamos, este origen de la tertulia. Son 9 años, yo creo que estamos terminando, nos queda la última de este año y ya cumplimos lo que nos propusimos. Falta la asignatura. Tocará algún día discutiendo con Cajamat, Adi, hablamos de hacer una tertulia que sea siglo XXI, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que hay es vida. Lo cierto es que los invito para el próximo 26 de noviembre a la última tertulia Samaria con este nombre, Tertulia Samaria, Santa Marta y su territorio, 500 años, el próximo 26 de noviembre. Aquí vamos a cerrar, esto es una cosa histórica ese día, 26, martes, va a cerrar el doctor Jorge Elías Caro con una conferencia magistral sobre un balance de los estudios sobre Santa Marta. Los esperamos ese día y ojalá para hacer fiel a la frase aquí del compañero, lleguemos temprano para que comencemos temprano esta exposición. Muchas gracias, pues. Por último, mañana, a los que no vinieron y van a regalar los libros, no, mañana vamos a presentar los libros tomo 8 y tomo 9 en la Feria del Libro en la Universidad del Magdalena, en el lugar Mar Caribe Sur, Salón 101, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4. Ahí estaremos para los que nos quieran acompañar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por haber venido. Los invitamos a un refrigerio por fuera. Las personas que estuvieron en el chat, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, los esperamos, ya saben, en la próxima tertulia Samaria. Gracias. Gracias, Jan, por esta gran conferencia. Gracias.